Está en línea el doctor Ricardo Moner Sanz. Lo llamamos para preguntarle sobre esto que se ha dado en la semana, sobre el cambio de la Corte. Doctor Moner Sanz, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda usted? Mucho gusto saludarlo. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Lo escucho un poco lejos. ¿Puede ser más cerca? A ver, ¿cómo no? A ver, ahora mucho mejor. ¿Me escucha? A ver, quería hacer un par de consultas porque la verdad, esta semana para mí ocurrieron dos hechos de índole judicial que no sé si pasaron desapercibidos o tuvieron una canalización distinta respecto de lo que yo miraba en torno a ello. El primero y el más sencillo quizás sea esto que ha ocurrido con el presidente de la Corte, con la salida de Lorenzetti y la llegada de Rosenkrantz, así tal cual está planteado. ¿Cuál es su visión respecto de eso? Bueno, lo cierto es que, como todas las cosas de los distintos poderes en los últimos tiempos, nos tomó de sorpresa. Es decir, nadie pensaba que en esa reunión de esta semana iba a ocurrir lo que ocurrió. Es más, alguna gente que dice estar bien informada señala que la reunión para definir el tema era una reunión pro Lorenzetti, es decir, Lorenzetti quería adelantar la fecha de terminación de su mandato para conseguir aquí y ahora el necesario aval para continuar al frente de la Corte. Por el contrario, otros decían que era la manera en que se podía, sin demasiada sangre, conseguir el relevo de un hombre que ha terminado golpeado. Lorenzetti es una figura que jugó a varias bandas, incluso con algunas cuestiones penales que por allí andan dando vuelta, con alguna investigación muy profunda sobre por qué contrató el sistema informático Lexien cuando todo hacía suponer que eso era dinero mal utilizado. Lorenzetti tiene una visión un poco de capataz de todo el poder judicial, mientras que la figura de Rosenkrantz, que no era el que venía auspiciado para el eventual relevo, el que venía auspiciado era este hombre de Santa Fe, Rosati, porque había tenido algunas conductas muy claras y muy de enfrentamiento con Lorenzetti. Lorenzetti, se lo explicamos a la audiencia, pierde el carácter de presidente, pero no pierde el carácter de integrante de la Corte Suprema. Claro. Y le aclaramos a la audiencia que de los tres poderes en que formalmente se divide la gestión del Estado, la cúpula del Poder Judicial, que es la Corte, es una cúpula no elegida, la única, no elegida por el voto popular. Usted y yo votamos presidente, usted y yo votamos diputados y senadores, pero usted y yo no votamos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde creo que hay mucho por hacer, mucho por higienizar, mucho por aclarar la relación entre la Corte y el Consejo de la Magistratura, donde nada es del todo claro, o poco es lo claro, y en ese sentido parecería que el perfil de Rosenkrantz mejoraría para volver a una especie de Corte Suprema más aferrada a la idea de lo técnico, de lo jurídico, y no tanto a ciertos afanes de publicidad y de extraversión que a Lorenzetti lo ha caracterizado. La figura de Rosenkrantz en sí, en su momento leía que era el primer ministro
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, judío. Y ahora va a ser el primer presidente también de esa característica. No sé si cambia en algo o no, y técnicamente, teniendo en cuenta que es una persona de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que usted conoce lo que es, qué significa en lo jurídico también la presencia de Rosenkrantz, qué tenemos que esperar como sociedad a un presidente de la Corte como Rosenkrantz, que prácticamente nosotros, el común de la gente, ni conoce su tono de voz, y apenas lo identifica por una imagen, si es que lo identifica. Bueno, en mis tiempos allá lejos, cuando yo me recibí de abogado, normalmente no se conocían las voces de los jueces en general, por aquel viejo adagio donde se decía que los jueces eran conocidos, jueces de todas las instancias, por sus sentencias y no por su voz. Quedó bastante devaluado, sobre todo a partir de la ley de medios, donde los que conocen dicen que Lorenzetti amenazó con una postura y terminó con otra un poco más simpática para Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Yo creo que en Lorenzetti, a quien no he tratado personalmente, sí evoco el ADN, es decir, de dónde viene. Él viene de un padre que fue diputado electo en 1958, cuando triunfa el frondicismo, y es de los diputados que en número escaso se separan del frondicismo cuando Arturo Frondizi señala pautas políticas distintas a las que había predicado durante la campaña, concretamente petróleo y política, concretamente libre o laica en materia educacional. Es decir, viene de una línea rigurosa. Es cierto que cada cual es cada cual, claro, no necesariamente por hablar de una manera auspiciosa respecto del padre, esto se transfiere automáticamente al hijo. Pero entiendo que en las familias ciertos estilos son los que finalmente apuran y perfilan la posibilidad, ¿no? Me parece... Sí. ¿Sí? No, termine su concepto, por favor, porque me parecía importante. Es un dato interesante. En aquel momento Frondizi, que venía en la postura nacionalista en materia de petróleo, queda muy en la otra banda, en la idea del desarrollismo de Rogelio Frigerio, no el actual, sino el abuelo de este joven hoy ministro. Y esa especie de vuelta en el aire significó que 10, 12, 14 diputados hicieran rancho aparte para demostrar que no comulgaban con esta variable que había establecido el propio Arturo Frondizi. Dejo de lado ese tema y les quiero preguntar algo que a mí la verdad me hizo mucho ruido y muchos vieron como auspicioso, como algo positivo. Y yo me pregunto, ¿pero será tan positivo? ¿Esto es tan auspicioso? ¿Es lo que nosotros tenemos que tener como sociedad o es lo que hay nada más? Observamos esta semana lo que ha sido un juicio oral y público con características de un tribunal popular, de una persona que asesinó a un delincuente. Obviamente que en lo popular caló hondo y salieron a decir, esto es justicia. Ahora, me preguntaba, ¿esto es realmente lo que se aspira como sociedad? ¿O esto en realidad es el aval de una sociedad movilizada por un impulso separada de lo que uno aspira que a ver cómo resuelve cada uno de los conflictos que puede llegar a tener cada uno en el marco de la sociedad? ¿Cómo lo vio usted a todo esto que ha pasado, doctor Moner Sanz? Yo no quiero equivocarme frente a su pregunta. Estamos hablando de ese hombre que robado, mató a su delincuente, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Y en juicio oral y público,
norma que existe en 3 tramos de la Constitución Nacional, pero nunca había sido aplicado, en fin, en Córdoba sí, etcétera, pero que no tiene gran tradición en la República Argentina. A mí lo que me llamó la atención cuando leí el fallo era que todos los integrantes del llamado jurado popular habían sido a su vez víctimas de robos. Entonces, me pregunto si eso es lo que quiere el juicio por jurado, porque si el que fue muerto por la consecuencia inmediata de un robo, pregunto en qué punto hay suficiente imparcialidad, suficiente objetividad por parte de los que conforman ese grupo que efectivamente dijo absolución. Me parece que hubo un exceso en la legítima defensa que no se ha ajustado al Código Penal. Por lo demás, su audiencia estará diciendo, bueno, pero no se le puede exigir al jurado que conozca las variables de la legítima defensa. Bueno, pero si no se le puede exigir eso, y si además pueden tener el prejuicio contra los robos, contra los hurtos, parecería ser que la sentencia lograda no es el ideal de justicia. Claro. Es cierto también que frente a la cantidad de delitos que ofrece hoy el poder administrador del turno anterior, concretamente la señora expresidenta y el círculo más íntimo de ella, estamos comparando delitos que en un caso significó la muerte de una persona, yo estoy en contra de todas las muertes, y por el otro lado estamos asistiendo a un escándalo que juntamente con deficiencias en la gestión gubernativa supone un momento realmente muy complicado para las grandes mayorías argentinas, y aquel fastidio que siempre evidencié respecto de la gestión de los Kirchner no mejora, porque evidentemente hay improvisación, hay soberbia, hay no saber preguntar bien, hay un endeudamiento muy singular. Es moralmente cuestionable que nosotros estemos absorbiendo deuda que va a recaer sobre los hombros de nuestros hijos, de nuestros nietos, etcétera. Sí, sí, la verdad es que comparto. Le agradezco mucho, doctor Moner Sanz, como siempre, su amabilidad con Corrientes. Que tenga una buena jornada. Gracias. Sí, muy bien. Gracias. El doctor Ricardo Moner Sanz.